Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Salud en Casa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Les voy a dar algunas cifras interesantes para que ustedes aterricen la idea. Miren, en el Perú, más de la mitad de los hipertensos no saben que lo son. En el mundo hay más o menos 1.800 millones de personas mayores de 18 años con hipertensión arterial. Cada vez que la hipertensión se complica, es responsable de la mortalidad, ya sea por derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares o por infarto agudo del miocardio. En nuestro país, una de las principales causas por las cuales nuestros riñones ya no funcionan y tenemos que ingresar a diálisis es porque hemos sufrido la consecuencia de no tratar y no cuidarnos frente a la hipertensión arterial. ¿Pero qué cosa es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es la manera en la que el corazón bombea la sangre con una fuerza determinada para que pase a través de las arterias. Las arterias le van a hacer, dependiendo de su calibre, una mayor o menor resistencia a la sangre, a ese pasaje de la sangre que es bombeada por el corazón. Cuanto más grueso o más cerrada la luz de las arterias, más esfuerzo tiene que hacer el corazón para que la sangre pueda pasar a través de ellas, y eso va a generar una presión arterial incrementada. ¿Por qué es importante la presión arterial? Porque gracias a eso nosotros podemos irrigar todo nuestro cuerpo para oxigenar y para nutrir a todas nuestras células. Pero cuando ésta se incrementa, vienen los grandes problemas. Cuando hablamos de las causas de hipertensión arterial pueden haber muchas, pero en el 95% de las veces no hay una causa definida, por eso es que a eso le llamamos hipertensión arterial esencial, que es la que la mayoría de las personas puede tener sin saberlo, porque no da muchos síntomas. Y probablemente dé síntomas cuando la cosa sea demasiado tarde o cuando la presión se incrementa por valores muy altos. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se hace tomándose la presión con un tensiómetro, y si tenemos en más de 2 medidas valores mayores a 140/90, podríamos estar sospechando que tenemos hipertensión arterial, y eso debería hacer que busquemos la opinión de un cardiólogo, que son los que realmente hacen todo el estudio y toda la evolución. La hipertensión arterial tiene dos componentes, la máxima o la sistólica y la mínima o la diastólica. La máxima es reflejo de la fuerza con la que el corazón bombea la sangre, y la mínima es reflejo de la resistencia que hacen las arterias al pasaje de esa sangre. ¿Cuál es el problema? Que las arterias no son todas grandes ni gruesas. Llega un momento en que las arterias se hacen chiquititas y delgaditas porque tienen que penetrar hasta la última célula en el último rincón de nuestro cuerpo. Si la presión es muy alta, estas arteriolitas se pueden reventar, y eso es lo que genera todas las consecuencias que conocemos, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares. En el infarto al corazón se deja de irrigar una parte del corazón. En los riñones se deja de irrigar el riñón, y esto genera un deterioro importante en las funciones de estos 3 órganos tan importantes. Como los síntomas casi no son frecuentes y es una enfermedad silenciosa, de hecho la llaman el asesino silencioso, ¿ok? Y más de la mitad de las personas por esta misma razón no saben que tienen hipertensión arterial. Lo importante es entonces identificar los factores de riesgo para que ustedes la puedan sospechar. El principal factor de riesgo es el tener las grasas corporales, triglicéridos, colesterol, todos los lípidos altos. Las dislipidemias son un factor de riesgo importante. La raza. Las personas de raza negra tienen más riesgo de hacer hipertensión arterial. Los estilos de vida poco saludables, el exceso de peso u obesidad, el tabaquismo son un factor de riesgo, prácticamente factor causal, ya ni siquiera de riesgo de hipertensión arterial. El sedentarismo es un factor de riesgo importante. Sexo, varón o mujer, hay diferencias. Las mujeres después de la menopausia hacen más hipertensión arterial y muchas veces más difícil de controlar. Son simples y sencillos los factores de riesgo como para poder ser reconocidos y poder anticipar jugadas. Si usted tiene alguno de estos factores de riesgo y tiene una edad determinada, para empezar más de 18 años, y tiene estos factores de riesgo, no sería de más que se tome la presión de tanto en tanto. Si en algún momento usted tiene más de 140/90 o 14/9, sí debería usted
buscar la opinión de un clínico o de un cardiólogo, porque podría ser que usted tenga hipertensión arterial. Y eso es importante, saber reconocer que cuanto más tempranamente identificamos el problema e intervenimos tempranamente, modificando poquito nomás, disminuir nuestro consumo de sal, dejar de lado todos estos hábitos nocivos como el fumar o el no hacer ejercicio, podría jugar a favor inclusive hasta de revertir esa hipertensión arterial, que de lo contrario, si la dejamos pasar, podríamos tener que sufrir las consecuencias de someternos a diálisis a los 50 o 60 años, de tener un infarto entre los 40 y los 50, o lo que es peor, un derrame cerebral del cual podríamos no salir bien librados. Cosas importantes. La hipertensión arterial no da síntomas a menos que la cosa sea seria, por lo tanto usted tiene que identificar sus factores de riesgo. Raza, exceso de peso, tabaquismo, sedentarismo, dislipidemias son factores de riesgo importantes. Acudir a un cardiólogo. El cardiólogo va a saber no solamente hacer el diagnóstico apropiado, sino que va a poder individualizar el tratamiento, que no solamente es médico. Existen ahora muchos medicamentos maravillosos que van a disminuir la presión arterial, pero si ustedes no modifican sus estilos de vida, pequeñas intervenciones dietéticas y de actividad física, manejar el estrés, porque por último, la raza, que es un factor de riesgo, no la vamos a poder cambiar, ¿no? Los asiáticos serán asiáticos siempre, los negros seremos negros siempre, los blancos serán blancos siempre. Y si eso es un factor de riesgo, no lo podemos modificar. Pero el fumar, el no hacer ejercicio, el comer sal, hay que abandonar el consumo de sal, que si bien es cierto, puede que mejore el sabor de nuestros alimentos, es un hábito que adquirimos desde la niñez. Por eso es que yo siempre digo, la mejor manera de prevenir es empezando desde la niñez. Intervención oportuna, diagnóstico adecuado, factores de riesgo y el tratamiento adecuado, en conjunto, hacen un buen y mejor pronóstico de su hipertensión arterial. Así que ya saben, lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.